Buen día, mi nombre es Elizabeth Natalie Rosas Rábago, soy profesora de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC. En esta ocasión platicaremos acerca del control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus efectos en el Estado mexicano. Recordemos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema regional encargado de la protección y promoción de los derechos humanos en el continente. Está compuesto por dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso es importante señalar que cuando una presunta víctima pretenda presentar un caso, una petición individual ante el sistema, es necesario de primer momento presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien va a decidir qué casos pueden ser tratados en la Corte Interamericana, ya sea por la Comisión o el propio Estado que decidan que suba a la Corte Interamericana para su interpretación. Esta es esa figura de control de convencionalidad que nace dentro de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que entendemos por control de convencionalidad es esta herramienta interpretativa para revisar la armonización entre normas y actos internos a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El control de convencionalidad tiene dos dimensiones, un control de convencionalidad concentrado y un control de convencionalidad difuso. En el primer momento nos encontramos ante un control que es propiamente realizado por la Corte Interamericana al tener esta competencia otorgada por la Convención Americana para interpretar y aplicar dichos preceptos. Será la Corte entonces, como intérprete última de la Convención Americana, quien deba analizar la compatibilidad de estas normas y actos internos a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De acuerdo al doctor Sergio García Ramírez, la tarea de la Corte Interamericana se asemeja a la que realizan los tribunales constitucionales, mientras que ellos analizan los actos impugnados a la luz de normas, principios y valores de las leyes fundamentales. La Corte Interamericana, por su parte, analiza estos actos que llegan a su conocimiento en relación con las normas, principios y valores de los tratados internacionales en que funda su competencia contenciosa. Dicho de otra manera, si los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad, el Tribunal Interamericano revisa o resuelve sobre la convencionalidad de estos actos. Por otra parte, sobre el control difuso de convencionalidad nos traslada al otro extremo de la protección de los derechos humanos, que debe de realizarse por parte de las autoridades nacionales de los estados que han ratificado la Convención Americana y con mayor razón de los que han ratificado también la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. El control difuso de convencionalidad consiste en el deber de todas las autoridades nacionales de los estados de realizar este examen de compatibilidad entre los actos y normas internas de los estados y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos adicionales e incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana que interpreta finalmente ese corpus juris internacional. Dicho control implica reconocer la relevancia y la pertenencia que tienen los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Dentro del desarrollo que tiene el control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, encontramos que su primera aparición formal, oficial, dentro de las sentencias de la Corte Interamericana se da en el caso Almonacid Arellano contra Chile. No dejo de mencionar que en un primer momento aparece en un voto razonado del juez don Sergio García Ramírez, quien en la sentencia Mignac-Chan contra Guatemala hace alusión en un voto razonado sobre el control de convencionalidad, pero que finalmente retomado de manera oficial en esta sentencia de la Corte Interamericana. En esta sentencia lo que señala la Corte Interamericana es esta obligación del Poder Judicial y establece el deber que tiene el Poder Judicial de ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que se aplican en casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Quiere decir que en este primer acercamiento que hace la Corte Interamericana al control de convencionalidad, lo que hace es hablar de una especie, suaviza de alguna manera este primer momento, este primer paso a hablar del deber de los estados de ejercer un control de convencionalidad. No es una obligación tan sencilla de alguna manera de establecer a los estados y por eso de alguna manera me parece llega suave a la jurisprudencia del propio tribunal y habla de una especie de control de convencionalidad en una primera sentencia. Pero
Sin embargo, esto no dura mucho tiempo. En una sentencia dictada el mismo año, en el 2006, en el caso Trabajadores Cesados contra Perú, la Corte Interamericana ya deja a un lado el tema de una especie de control de convencionalidad y entra definitivamente a hablar de un control de convencionalidad y establece que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ellos y entonces establece que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solamente un control constitucional, sino también un control de convencionalidad y lo debe de hacer de manera ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fíjense cómo en esta otra concepción del control de convencionalidad agrega el tema de que debe de ser realizado de oficio, es decir, sin la solicitud de alguna de las partes, las autoridades internas, en este caso el Poder Judicial, tendría que estar ejerciendo el control de convencionalidad. Dentro de los años 2006 a 2011 hay desarrollo en la jurisprudencia, prácticamente empiezan a aparecer en otras sentencias, aunque se mantiene prácticamente con las mismas definiciones. Me traslado a un año importante en cuanto al desarrollo del control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte, y esto se da en la sentencia de Hellman versus Uruguay del año 2011. En esta sentencia la Corte, si bien reitera lo que ya ha señalado en el resto de la jurisprudencia acerca del control de convencionalidad, hace una aportación distinta sobre el control de convencionalidad y establece que todos los órganos, incluidos los jueces, están sometidas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y les toca velar por la protección de estos efectos de la Convención Americana y que no sean mermados por la aplicación de normas o actos que sean contrarios al objeto y fin del Tratado Internacional. Es por ello que en Hellman versus Uruguay es la primera vez que la Corte Interamericana explora que cualquier autoridad del Estado debe ejercer un control de convencionalidad en aras de brindar protección a los derechos humanos, acorde no solamente al Tratado Internacional, sino también a la propia interpretación, la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es por eso que fue una sentencia, digamos, paradigmática en el tema del control de convencionalidad, porque si bien los años anteriores había hablado de la obligación del Poder Judicial y los jueces únicamente, en este momento se traslada a hablar de todas las autoridades del Estado. Con ello vienen importantes discusiones en el seno de los propios estados porque por supuesto la obligación de interpretar por parte de todas las autoridades del Estado no es una tarea sencilla e incluso hay muchas críticas a si realmente cualquier autoridad del Estado podría estar en una posición adecuada para interpretar las normas, para interpretar los actos del Estado y revisar que sean compatibles con la Convención Americana y en general pues con el Corpus Juris Interamericano. Un poco antes, pero para aterrizarlo en el caso mexicano, en 2010 llega una sentencia emblemática para el Estado mexicano, es el caso Rosendo Radilla versus México. Es un caso muy conocido, pese a que no es la primera sentencia de la Corte Interamericana dictada contra nuestro Estado, pues sí es una sentencia que ha sido posiblemente la más retomada, digamos, en distintos ámbitos como jurisdiccionales o incluso en las propias discusiones académicas, ¿no? Es una sentencia que fue emblemática, es una desaparición forzada que ocurre en los años 70 y que es la primera ocasión en la que la Corte Interamericana se pronuncia acerca del control de convencionalidad respecto de un caso mexicano. Aquí la Corte Interamericana explora acerca de las obligaciones directas que tiene el Poder Judicial de realizar un control de convencionalidad ex oficio, teniendo en cuenta no solamente el Tratado Internacional, sino toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señala también acerca de la obligación que tienen los jueces de velar por los efectos de la Convención Americana y que no se vean mermados por la aplicación de normas que puedan ser contrarias al objeto y fin del Tratado Internacional. Finalmente, también es importante esta sentencia porque tiene una implicación directa en la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que como saben es una de las sentencias más importantes en materia de derechos humanos que ha tenido nuestra Constitución, que impacta no solamente en el artículo primero, sino además en otros artículos de la Constitución, por lo cual se vuelve una de las más relevantes en materia de derechos humanos. A manera de reflexión, me gustaría dejar en la mesa que el control de convencionalidad representa, por supuesto, un desafío para los estados.
pero mediante su funcionamiento, su aplicación, se garantiza que dentro de los propios estados se pueden prevenir violaciones a derechos humanos y en su caso incluso si hay violaciones a derechos humanos, dentro del propio estado podríamos reparar las violaciones a derechos humanos sin tener que esperar a que este caso llegue a una instancia internacional para obtener justicia. Más allá de las críticas que puedan existir en cuanto a si el control de convencionalidad puede aplicarse por cualquier autoridad del Estado o las concepciones que tenemos o que se han desarrollado en la jurisprudencia sobre el control de convencionalidad, es importante tener en cuenta que tiene un carácter preventivo de la violación a derechos humanos y por ello es fundamental que el compromiso de los estados sea por adoptar esta figura que abona a la protección de los derechos humanos en el continente y por supuesto en nuestro estado. Muchas gracias.